¿Ya puedo comenzar? Sí, maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, el tema que me fue asignado fue el que corresponde a el test de proporcionalidad en la justicia constitucional y electoral. Para tal efecto, preparé una presentación, la cual les voy a compartir. Bueno, aquí la tenemos. Esta cuestión es relevante porque, como ustedes podrán advertir, es muy socorrida el test de proporcionalidad como una metodología para la resolución de distintos asuntos en los cuales se encuentran confrontados diversos principios. Eh, 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 para tal efecto, les sugiero consultar, desde luego, el libro de Robert Alexi, Teoría de los Derechos Fundamentales, que es publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y también está un libro del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se denomina el test de proporcionalidad en la Suprema Corte, aplicaciones y desarrollos de expedientes. Entonces, a partir de estas obras, como también está otro más de Carlos Bernal Pulido, publicada por la Universidad Externado de Colombia, que se llama El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Entonces, la proporcionalidad puede ser entendida como límite de la actividad limitadora de la libertad, valga la expresión. Es una técnica para la determinación del contenido de los derechos fundamentales, vinculantes para el legislador y para el deslinde más apropiado de las competencias del Tribunal Constitucional en relación con el Parlamento. Si bien esta idea que aparece en el libro de Carlos Bernal Pulido va a tener algunas precisiones, porque como se puede advertir, él está refiriendo este principio de proporcionalidad o la aplicación del test de proporcionalidad para lo que nosotros podemos identificar como el abstracto de constitucionalidad. El principio de proporcionalidad opera como criterio estructural del razonamiento jurídico mediante el que se concreta y fundamenta la norma escrita relevante en el caso concreto, fácil o difícil a partir de las posiciones constitucionales que establecen los derechos fundamentales. Bueno, están estas ideas. Aplicación de sus presupuestos, y esto vamos a ir anticipando. El test de proporcionalidad es insisto, una metodología que se utiliza para resolver asuntos en los cuales se pretende establecer las correlación que existe entre dos derechos fundamentales o dos derechos humanos que se encuentran confrontados en un caso concreto, o bien cuando se pretende establecer la constitucionalidad de una ley. Es muy claro si se acude a la idea de que están confrontados dos derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, el caso de alguien que ejerce la libertad de expresión y en el ejercicio de la libertad de expresión se hace alguna consideración en relación con la actividad de algún otro sujeto o alguna otra consideración que pretende emitir algún juicio sobre su comportamiento. Entonces, aquí estaríamos entendiendo que por una parte está el ejercicio de la libertad de expresión y esta consideración, fulano de tal es una persona que habitualmente, pensemos en un caso electoral, miente por hábito. Recordarán ustedes ese
ese caso en donde en la elección del 2000, si no me equivoco, alguien de los candidatos decía: el candidato del partido X miente por hábito, o el candidato en el 2006 de este partido político es un peligro para México. Y entonces aquí, por una parte, estaba el derecho el ejercicio de la libertad de expresión, y por otra parte, la imagen o la dignidad que tenía otro sujeto. Entonces, en estos casos, lo que se pretende a partir de esta confrontación de los derechos humanos, algunos dicen confrontación de principios, hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde la dignidad, la imagen, la honra, la consideración que de uno tiene derecho a que los demás tengan, llega. Y entonces es una cuestión en donde se da una situación de tensión. Por eso se dice, pues se pretende determinar cuál es el contenido esencial, eso que se maneja como el mínimo irreductible, el núcleo esencial de la libertad de expresión, y cuál es el derecho a la imagen de algún otro sujeto. Entonces, cuando se encuentran estas situaciones de confrontación o de tensión, es que se acude a esta técnica interpretativa de aplicación del derecho para establecer cuáles son los alcances de cada uno de estos derechos. Esto también nos lleva a otra afirmación. Se reconoce que los derechos humanos no son absolutos, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a no ser torturado, ese es un derecho de carácter absoluto, porque no admite alguna otra consideración en donde en ciertos supuestos se llegara a concluir que sí resultara admisible. También es muy importante recordar que los derechos humanos finalmente pues no se dan en abstracto. Es por eso que se acude a la idea de los casos difíciles o fáciles, sino que sus alcances están determinados de forma correlacionada con otros derechos. Es decir, en tanto que la persona humana es un ser social, llamado son politicón, y se llega a la afirmación de que algunas otras situaciones en donde se piensa pues en algún caso de algún ermitaño, pues más bien se consideraría o que son casos patológicos o bien que son situaciones extraordinarias. Pero finalmente la propia dinámica de las relaciones sociales pues nos lleva a reconocer que tiene sentido establecer los alcances del propio derecho de manera correlacionada. En este sentido, pues ustedes recordarán que uno de los aportaciones de la reforma en materia de derechos humanos del 2011 es precisamente establecer estas pautas interpretativas como son la indivisibilidad, la interdependencia, la proporcionalidad y la progresividad. Entonces, pues es claro cómo se introduce esta idea y este principio, tiene un reconocimiento desde el artículo 1 de la Constitución Federal. Luego, originalmente, a partir del estudio que realiza el propio Robert Alexy de diversas resoluciones que fueron adoptadas por el Tribunal Constitucional alemán, se desprenden los subprincipios que componen al principio de proporcionalidad, que serían la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Esta
cuestión como metodología en cualquier resolución o determinación que se llegue a adoptar. Pensemos tanto en la labor legislativa como el ejercicio de las facultades de la propia autoridad administrativa y con mayor énfasis en el caso de la actividad jurisdiccional, pues implica el darle contenido a cada uno de estos subprincipios. Es decir, no se podría llegar a la conclusión de que a través de un ejercicio dogmático donde se diga, pues esta medida, el alcance del derecho de asociación, fíjate que tiene estos contornos y atendiendo estos subprincipios del test de proporcionalidad, se advierte que es idóneo, necesario y proporcional establecer estas restricciones. No, hay que explicar precisamente en estos ejercicios de ponderación jurídica por qué se trata de una medida idónea, es decir, es la eficaz, es la adecuada para permitir que esta libertad de asociación pueda coexistir con otros derechos, por ejemplo, el derecho a ser votado. Esta medida, pues, es una razón imperiosa de última ratio que debe ser aplicada en este caso y también dar las explicaciones. Y fíjate que también atendiendo al principio de proporcionalidad en sentido estricto, como es un principio de proporcionalidad, pues resulta que al ver cómo se correlaciona, cómo se da esta interdependencia, uno puede advertir que se trata de una limitación que resulta justificada, justa, correlacionada con tanto para el ejercicio de los derechos de otros y también la subsistencia o coexistencia pacífica de la libertad de asociación. Bueno, en esta obra de Miguel Carbonell, el canon neoconstitucional, allí encontré un trabajo de Robert Alexy y me parece que es muy accesible y que nos permite a nosotros dar una mayor claridad en cuanto a la exposición. Robert Alexy, recordarán ustedes en nuestras clases de Derecho Constitucional, distingue entre dos tipos de normas que forman parte del derecho constitucional. Las normas que corresponden al diseño, a la estructura del propio Estado, la determinación del principio de división de poderes, cuáles son las autoridades, legislativo, ejecutivo, judicial, las propias facultades, el sistema correlativo que existe en cuanto a los pesos y contrapesos entre los propios órganos, y luego alude a las normas que limitan o encausan el poder estatal, que establecen competencias estatales y derechos fundamentales. ¿Y cómo se da esta correlación, particularmente entre los derechos fundamentales y las actividades del propio Estado? Si bien, como vamos a ver un poco más adelante, es preciso también que no solamente la relación, los derechos fundamentales o los derechos humanos tienen vigencia, encuentran validez en cuanto a límites o valladares a la actividad del propio Estado, sino también a otros sujetos. Si estamos pensando que se trata no solamente de sujetos de derecho público, sino también a personas de derecho social, pensemos en el caso de los sindicatos, las cooperativas, como también frente a particulares.
es lo que, según se desarrollará, la cuestión de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. De acuerdo con él, la narrativa del Tribunal Constitucional Alemán, el llamado Riedberg. Entonces, aquí también, bueno, y este es lo que, si no me equivoco, se identificaba como la parte dogmática y la parte orgánica de las constituciones, ¿no? Independientemente de que también hay quien identifica una parte adjetiva o procedimental o del llamado derecho procesal constitucional. Entonces, pero bueno, esto nos llevaría a otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, los instrumentos protectores de la Constitución y las garantías constitucionales de las cuales nos habla el doctor Héctor Fix Samuel. Entonces, aquí empieza a distinguir una idea fundamental entre lo que podremos identificar como las reglas y los principios. Es una cuestión que me parece que ya está muy aceptada en el sentido de que el ordenamiento jurídico no solamente se compone por reglas, aquellas normas en donde, acudiendo a la expresión kelseniana, si A, entonces B, es decir, un supuesto normativo y una consecuencia jurídica, sino que también el sistema jurídico se compone por principios. Y esta es una idea y me parece que es muy relevante traer la colación porque se trata de uno de los antecedentes donde podemos identificar de cómo nació esta cuestión del, primero, la ponderación jurídica como un mecanismo en donde se empieza a sopesar la coexistencia de diversos principios y cómo se utiliza el llamado test de proporcionalidad para resolver esta cuestión en donde se encuentran confrontados dichos principios, que a la vez es una forma de reconfigurar las normas jurídicas para establecer los valores o principios, aquellas normas más generales que se encuentran protegidas por un sistema de normas. Entonces, así, por ejemplo, hablamos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica. Entonces, en este caso, Lud es una persona que en ejercicio de la libertad de expresión convoca a boicotear la transmisión de una película de alguien que había anteriormente apoyado al régimen nazi y donde originalmente había presentado el judío Sus. Fue identificado como una película pro-nazi. Recuerden ustedes que en el caso del régimen del nacionalsocialismo, precisamente, pues era un aparato de propaganda muy fuerte y que no solamente comprendía este tipo de actividades artísticas, sino también que tenía un aparato de comunicación y desarrollos ideológicos muy fuertes que trascendían de lo que era la propaganda del Partido Nacional Socialista, sino que también trascendía a otros ámbitos como era el educativo, el familiar, el laboral, y ya no se diga el aspecto burocrático. Entonces, convoca a un boicot personaje Lud a una película de Harlan que se llamaba Amada Inmortal. Y esto era como consecuencia de que se había realizado la transmisión de películas que tendían precisamente a realizar panegíricos del régimen
nacionalsocialista. Entonces, se llega a la conclusión de que efectivamente, en primer lugar, Lud, cuando convocaba a este boicot, estaba ejerciendo la libertad de expresión en ejercicio de un derecho que se reconoció en la ley fundamental. Sin embargo, como hemos anticipado, no se trataba de un derecho absoluto, sino que tenía limitaciones. Y esta limitación era en el sentido de que no se podía ejercer esa libertad de expresión si atentaba contra las buenas costumbres del pueblo alemán. Entonces, a partir de esto, se concluye que se realizó un ejercicio indebido de esa libertad. Sin embargo, esta determinación que se adopta en primera instancia es combatida, esta decisión del Tribunal Regional de Hamburgo ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional concluye que pues, se trataba de una cuestión efectivamente que se constituía una forma de ejercicio de la libertad de expresión y que, sin embargo, atentaba la limitación que se había realizado por el Tribunal Regional de Hamburgo al considerar que indebido ese ejercicio con el derecho y espíritu de las costumbres democráticas del pueblo alemán. Entonces es un caso donde se procede a la ponderación de los principios constitucionales confrontados y se llega a la conclusión de que se había realizado un ejercicio indebido por parte de la jurisdicción de Hamburgo. Entonces, aquí empiezan a desprenderse varias cuestiones, bueno, pues, ya vemos cuáles eran los principios confrontados, pues uno, la libertad de expresión, y por otra parte, si esta determinación estaba de acuerdo, resultaba idónea, necesaria, proporcional para proteger esa, las buenas costumbres que finalmente podrían ser reconducidas al derecho y espíritu de las costumbres democráticas del pueblo. Se llega a la conclusión de que es impreciso, es incorrecto y se revoca esa determinación. Entonces, aquí empiezan como uno puede advertir, si bien se estaba revisando una sentencia de un tribunal regional, en el fondo lo que estaba confrontado era precisamente dos derechos fundamentales, libertad de expresión y también la libertad de otro sujeto, la libertad laboral de dedicarse a alguna actividad por ejercicio, precisamente a que se conociera, que pudiera divulgar su pensamiento a través de una película. Entonces, aquí podemos ir identificando una primera conclusión. Los derechos fundamentales no se agotan en la garantía del derecho de defensa del ciudadano frente al Estado. El orden objetivo de valores o los principios que se expresan en los derechos fundamentales. Los principios que derivan de dichos derechos tienen aplicación frente al Estado, no solo frente al Estado, sino en todos los ámbitos del derecho. Es lo que se conoce como el llamado efecto irradiante. Por la propia estructura de los valores y principios tienden a colisionar, lo cual puede solucionarse mediante la ponderación. Y esto es algo que también nosotros podríamos identificar como, pues bueno, la forma en que se viene configurando este tipo de derechos. Ustedes recordarán, insisto, no existen derechos absolutos, con la excepción que ya habíamos reconocido, que cuando, por ejemplo, hablamos de las libertades, las libertades civiles, los derechos humanos, pues generalmente se dice, tienes la libertad de pensamiento, de opinión, de divulgación, no puede someterse a censura previa, y sin embargo existen algunas limitaciones y empiezan a establecer
el orden público, los derechos de los demás, la seguridad y moral públicas. Y entonces aquí nosotros podemos identificar, pues bueno, se trata de estas, cómo opera este derecho, no es un derecho incondicionado en abstracto, sino que está correlacionado con otros derechos y existen estas expresiones, los derechos de las demás, el orden público, la salud pública. ¿Y qué es esto? Y es lo que también se ha identificado como los conceptos esencialmente controvertidos, que tienen una construcción muy amplia, abstracta, genérica. Eso no implica que no se, que sea inasible, es decir, puede dársele una determinada configuración, cuáles son los elementos que la constituyen, y esto pues, en ejercicio precisamente de la necesidad de motivar las determinaciones. Entonces, independientemente de que sea un órgano jurisdiccional, pues tienes que dar las razones de por qué estos derechos tienen esos alcances y existen estas limitaciones. Y entonces, a partir de este trabajo, pues es que se empieza a realizar podemos nosotros ponderar y realizar este test de proporcionalidad. Es cierto, se dijo que era de manera contextualizada, pero al principio, pues también como operadores jurídicos, nosotros tenemos esta necesidad y pasa por acudir este test de proporcionalidad. Bueno, miren ustedes, aquí tenemos la fotografía de el autor que estábamos comentando, Robert Alexy, y por otra parte, uno de sus mayores críticos, que es precisamente Jürgen Habermas. Entonces, a todas estas reformulaciones, esta sistematización que se hizo a partir de las determinaciones adoptadas por el Tribunal Constitucional Alemán, por Robert Alexy, para establecer que existía un principio de proporcionalidad, y estos subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y que se identifican como mandatos de optimización, y se empieza a establecer un óptimo de Pareto, sobre todo cuando hablamos de la idoneidad y necesidad, que pues se debe permitir la coexistencia de los principios o derechos que están confrontados sin que implique el avasallamiento o invisibilización absoluta de uno de los derechos sin generar ningún beneficio para la vigencia, respeto de alguno de ellos. Entonces es el caso de Habermas. Dice, bueno, pues cuando se empiezan a dar contenido a estas categorías, pues se trata precisamente de construcciones que pueden resultar arbitrarias. Y bueno, pues sabemos nosotros que no es precisamente esto. Ya el hecho de dar razones, pues se empieza a cumplir con un mandato de la motivación. Ahora, que sea correcto, bueno, pues ese es otro cantar, pero pues no se hace de manera en abstracto, sino en cada caso en concreto, pues, ya sea en el control abstracto, pues bueno, es la ley en relación con la propia Constitución o los tratados internacionales, o la correlación de los derechos que se reconocen en esa ley con algunos otros. Entonces, a partir de esto es que se empiezan a dar razones, y las razones deben ser correctas, convincentes, lo suficientemente persuasivas. Entonces, ya pueden empezar a desecharse algunas de estas críticas que se hacen por Habermas, ¿no? Dice, pues, bueno, no son tan exactos. Pues,
sabemos que precisamente el derecho como una ciencia social tiene esta característica, que pues, no se trata de principios como operan, por ejemplo, en otro tipo de materias como la física, las matemáticas, en fin, la medicina, sino que finalmente lo que se está teniendo son a principios y la racionalidad de las construcciones argumentativas para llegar a la conclusión de que es correcta. Por ejemplo, así se piensa en otro de estos subprincipios de idoneidad, necesidad, en la proporcionalidad en sentido estricto. Cuando mayor sea el grado de incumplimiento o menoscabo de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción de otro. Entonces, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto, y pues, estas reglas que se van dando a partir de las propias problemáticas que se intenta resolver. Y así se ve si es leve, medio o grave. Así, por ejemplo, en el caso, un producto de los casos, el que aparece como caso 1, la calificación sobre la obligación de los productores de tabaco de colocar avisos sobre los riesgos de fumar. Es decir, no te voy a proscribir la posibilidad de que ejerzas el comercio, de que te dediques a alguna actividad que sea lícita. Sin embargo, a través de este tipo de mensajes, pues se va a advertir a los consumidores de tabaco que corren riesgo en cuanto a su salud. Entonces, pues ahí la coexistencia de los dos derechos, o por ejemplo el caso de la revista Titanic, en cuyo ejemplar se hacen se utilizan dos adjetivos calificativos en relación con un oficial parapléjico. En uno se le dice, eres un asesino nato, y tullido. Y entonces, por cuanto al principio dice, bueno, es que habitualmente esta revista utiliza ese tipo de lenguaje sarcástico. Es una revista crítica y si se impidiera, por ejemplo, que utilizar esa expresión de asesino nato, cuando ya había utilizado esa expresión para referirse a servidores públicos, al decir un funcionario malo, desde una forma innata. Entonces decía, pues bueno, no podemos avalar una decisión en donde se impone una multa de tantos marcos a quienes hicieron uso de ese lenguaje al referirse a militar. Sin embargo, tullido se consideró una limitación válida porque decía, pues eso mira más a atacar la dignidad de la propia persona. Entonces, aquí podemos nosotros aludir al precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se conoce como metodología de adjudicación constitucional. Un asunto de los relevantes es esta tesis de 130 del 2007, y donde se determina que se trata de una técnica para protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ya aclarábamos que se puede echar mano de este tipo de argumentación, de consideraciones, tanto en el control concreto como no, aquí hay una errata, no es concentrado, como en el control abstracto, es decir, tanto en situaciones en donde se aplicó una norma jurídica y ya sea del propio acto de la autoridad administrativa que se está revisando, o bien porque la disposición que se está aplicando
y que es el fundamento de la propia actuación, se está revisando y se llega a la conclusión de que tienen problemas de constitucionalidad. Entonces, esto sería más bien el caso de un control oficioso. Y luego, en el control abstracto, pues estaremos pensando el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Y desde luego, como ya les había anticipado, como surgimiento de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Entonces, empieza en este caso, que es la tesis diagonal J 130 de 2007, es uno de los primeros desarrollos. Y pues, vean ustedes cómo todavía la narrativa es diversa, más que referirse a derechos humanos, se refiere a las garantías individuales. El momento en que ocurre, 2007, todavía no estaba la reforma del 2011 que pues transformó la concepción de los derechos fundamentales como derechos humanos. Entonces, pues se refería a las garantías individuales, mutandi referido a los derechos humanos, y en esta tesis, que es esta paradigmática de la Suprema Corte, se dice el desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador, se debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. Este es un agregado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego ya finalmente vienen estos subprincipios de los que ya hemos hablado, de ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido, y luego el 3, ser necesario, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implica una carga desmedida, excesiva e injustificada para el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales, ¿no? Anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con lo cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados. Y viene uno de los primeros precedentes, que es precisamente esta jurisprudencia 62 del 2006, que es una del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, y se estableció en el primer precedente en el SUBRAP 050/2021, y que daría lugar, junto con otros dos precedentes más, a que el 5 de noviembre de 2002 se aprobara por unanimidad. Y entonces, aquí se refiere al procedimiento administrativo sancional electoral, debe realizarse conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, encaminados a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de prohibición de exceso o abusos en ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora, en la fiscalización del origen, del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba que atañen a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y bueno, pues ya nos dice que a qué se refiere. La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin perseguido y tener ciertas posibilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que este criterio se debe limitar al objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, debe elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar
si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho en aras de preservar otro derecho. Entonces, aquí podríamos detenernos. Yo les quiero también señalar cómo, derivado de mi experiencia cuando era magistrado y también cuando era secretario de Estudio y Cuenta, hubo casos, inclusive anteriores a este que les estaba invocando, donde se estaba haciendo referencia también a este principio de proporcionalidad. Recuerdo uno de ellos, que era precisamente lo de esta cuestión en donde se habla de la eficacia transversal de los derechos fundamentales, es decir, en relación con otros sujetos. Y concretamente se alude al Drit Birkum, y fue un ejercicio en donde se encontró que inclusive el propio sistema jurídico nacional permitía esta cuestión de identificar las obligaciones para el caso de los particulares, inclusive antes de la reforma de 2011, de respetar los derechos de los demás. Y entonces, pues digo, podemos hacer un ejercicio en donde acordamos, bueno, sí existe, por ejemplo, el Código Civil Federal, de que a nadie le es permitido ejercer sus derechos en perjuicio de los demás, pero me llamaba para explicarlo, se acudía al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15, la parte donde dice a nadie, a ningún sujeto, órgano o persona le estará permitido afectar los derechos de los demás. Esto también encuentra su correlato, bueno, en el primer caso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el ámbito regional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, a partir de esto se empezó a hacer las construcciones y se dijo aquí, en el sistema jurídico nacional también está identificado desde antes del 2011, bueno, pues no sabemos qué ocurrió en el 2011, principio. También en el caso de las relaciones entre particulares se deben respetar estos derechos. Entonces, esto es parte de los ejercicios que recuerdo hacíamos en la sala superior cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta y después instructor, y luego también en la sala regional Toluca cuando era magistrado. Cómo a partir de estos desarrollos de los teóricos del derecho, pues era que se utilizaban este tipo de metodologías, no solamente eran cuestiones que implicaban avances desde un punto de vista conceptual, sino también como metodologías para la resolución de los distintos asuntos que se venían presentando. Entonces, no es una cuestión en donde pues aparezca la doctrina y pues ya uno empiece a improvisar o a realizar estos ejercicios a la ligera, sino más bien utilizar esos avances para poder explicar de mejor manera, justificar las propias decisiones. Es decir, pues esta tiene un fin legítimo, es idónea por estas cuestiones y es una solución necesaria la que se está proponiendo, y pues también ver la proporcionalidad del sentido. Entonces, estos ejercicios pues, fueron muy provechosos, sobre todo, por ejemplo, en asuntos, recuerdo, cuando se estaban viendo casos de los partidos políticos y cómo
en el caso de los partidos políticos, también, si me apuran un poco, yo les diría, algún otro tipo de sujetos, como serían, por ejemplo, los sindicatos, pero en la materia electoral, los partidos políticos, las medios de comunicación que se encuentran colocados en una situación preponderante y en una situación en donde interactúan los derechos, el derecho de asociación, cómo empiezan a jugar. Entonces, no implica que la solución pase, a ver, vamos a ver qué medida beneficia al mayor número. No es la justificación que se utiliza, en razón de que está el interés del colectivo, pues entonces en esa medida, y usted es una persona individualmente considerada, pues en esa medida se diera. No, no es una cuestión que vaya por en ese sentido, beneficiar al mayor número, sino más bien la propia confrontación que se da entre los derechos. Si bien es cierto, he señalado que tiene que tratarse de un ejercicio contextualizado y en este sentido pues se estarían dando las razones en función de esos escenarios, pues no sería una solución correcta. Pues es que como beneficia al mayor número, entonces tiene que ser de esta manera, porque finalmente pues ocurriría que se trataría de una cuestión en donde a través, por una apariencia de que se trata de una mayoría, pues se trataría, finalmente sería un efecto de la mayoría en detrimento de las minorías o de los sujetos que se encuentran aislados, que no piensan como los demás para darles la razón. Indudablemente eso resulta inadmisible, como por ejemplo pensar, bueno, ¿qué es lo que dice la mayoría en relación con la situación de estos sujetos y su respeto al ordenamiento jurídico? Entonces, si los vamos a someter a juicio, sí o no, pues no, pues ese tipo de consultas no se pueden hacer y no es que lo que diga la mayoría, no, pues las mayorías también se pueden equivocar, sino, y eso implicaría inclusive desconocer otro tipo de derechos, por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia, que ya me estás juzgando, pero en función de una apreciación, un juicio mediático de la propia mayoría. Entonces, pues no es así. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los órganos jurisdiccionales y administrativos en materia electoral, son otras razones las que llevan a establecer este tipo de diseños: imparcialidad, independencia, una competencia preestablecida, etcétera. Entonces, si procedíamos de otra manera, por ejemplo, por poner el principio mayoritario contra lo que se maneja como una cuestionable legitimidad de un diseño estructural, pues uno dice, no, pues no es así. ¿Por qué? Porque sobre lo que estás pasando, para efectos de que esta justicia resulte adecuada, pues es sobre otro tipo de principios que son los que definen el núcleo esencial de ese derecho de acceso a la justicia, como sería la imparcialidad, la independencia, que se trate de un órgano con una competencia genérica preestablecida a través de normas jurídicas y que en donde se hubiera llegado a utilizar el mismo procedimiento de creación para la aprobación de las propias modificaciones. Entonces, créanme lo que es este test de proporcionalidad muy útil para resolver muchos aspectos y sobre todo porque nos permite justificar de mejor manera nuestras determinaciones. Si usted no expone otra cosa, aquí me detendría y pues estaría atento a los planteamientos o cuestionamientos que deseen hacer. Gracias. No escucho, Catalina.
Disculpe. Adelante. No, disculpe. Sí. No quería participar. Bueno, si alguien tuviera algún planteamiento, me gustaría escucharlo y independientemente de que el día de mañana también vamos a tener una sesión más y ahí es donde pensaría yo dedicarlo a algunos casos específicos de forma ya más práctica y independientemente de lo que les he planteado, ¿no? Así como hemos hablado de esta cuestión de ponderación jurídica y la aplicación del test de proporcionalidad, hay distintos metodologías que se siguen. Por ejemplo, yo en alguna ocasión, cuando estaba revisando el asunto de Atlautla, en donde se declaró por la Sala Regional Toluca la nulidad por la violencia política en contra de una candidata mujer, me acuerdo que también aplicamos un protocolo, me parece un protocolo de Rabat para referirnos al discurso de odio. Y entonces finalmente pues era un test de proporcionalidad, pero más desarrollado. Y la parte que siempre teníamos que cuidar era precisamente la necesidad de justificar, dar estas razones y que estas razones resultaran consistentes, persuasivas, correctas, claras, no contradictorias entre sí y que nos llevan a esta cuestión, aunque está establecido que siempre se acude al contexto como parte de esta necesidad de justificar de dónde venimos, hacia dónde queremos caminar, el caso que estamos enfrentando, pues bueno, finalmente, pues no, esto no implicaría que pues, lo que digas en un caso sobre violencia política de género, aún aplicando este test de proporcionalidad y como pues finalmente lo que estamos viendo es que están conjuntos los principios, pues llegas a una conclusión diversa. Porque precisamente lo mínimo que se tendría que exigir a los órganos jurisdiccionales es precisamente la consistencia. Entonces, eso es muy, muy importante. Inclusive, vale que se dé un cambio de criterio, pero pues esto precisa de que se identifique y que se externe claramente que se trata de un cambio de criterio y cuáles son las razones que nos están llevando a una distinta solución. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algún planteamiento? Pues bien, yo les recomiendo leer este trabajo de la obra de Miguel Carbonell, el canon no constitucional, y sobre todo el artículo de Robert Alexi, que se llama, si lo encuentro, ay, no, Perdón, maestro, ¿cómo se llama la obra de Miguel Carbonell que mencionó? bueno, es el canon neoconstitucional, canon neoconstitucional, y ahí está el artículo de Robert Alexi, que es muy claro. Por ejemplo, cuando uno pretende estudiar a
a otros autores, como es, por ejemplo, el caso de el trabajo se llama Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad, Robert Alexi. Cuando uno pretende revisar lo que postula Ferraioli en el caso del garantismo, pues no hay más que el trabajo de derechos y garantías, la ley del más débil, de Trota. Como igual este trabajo de Trota, de Robert Alexi, digo, uno puede acudir a las fuentes, teoría de los derechos fundamentales, de Robert Alexi, pues es un poco más complicado, pero aquí es una mayor claridad. Entonces, no es definitivamente que uno esté utilizando metodologías con un afán de impresionar a través de las resoluciones, sino que es lo que se conoce como el diálogo judicial, ¿no? Que uno empieza a advertir cómo se realizan otros ejercicios. Está el caso del Tribunal Constitucional Alemán, este caso Lut, que les había señalado, hay otros más, o por ejemplo la Corte Constitucional Colombiana, que también realiza estos ejercicios de ponderación jurídica, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo les recomiendo esto. Ha encontrado otras resoluciones, por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, sobre todo en los casos de libertad de expresión. Uno de los que más me interesó fue ahora les digo, New York Times Company versus Sullivan, de 1964, del Tribunal Warren, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otro más que también me parece extraordinario, Hustler Magazine Incorporation versus Farwell. Inclusive hay una película, el nombre del escándalo, Larry Flint, y son sensacionales, sobre todo esta colección de ustedes, es este libro, muy bueno, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. De estos autores, Miguel Beltrán de Felipe y Julio B. González García, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Entonces, esto es lo que yo podría identificar, el derecho en acción, casos prácticos de cómo se están realizando estos ejercicios de ponderación. Y entonces, pues los asuntos que les estaba señalando, recordarán ustedes, era de lo que se llamaba las revistas para caballeros, ¿no? La revista está Hustler. Y entonces en una de sus portadas aparecía un dibujo donde un ministro de culto religioso practicaba sexo con su madre. Entonces, pues yo lo digo así, y digo, a mí me resultó sorprendente. Dije, pues, ¿qué será necesario para ejercer la libertad de expresión? Utilizar este tipo de ilustraciones, y era la Suprema Corte de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que pues tenía que ver precisamente con la libertad de expresión y la línea editorial, y sobre todo porque se trataba de un personaje con una exposición pública muy fuerte, respecto de la cual era válido realizar este tipo de críticas acres. Entonces, sobre todo el tiempo en el que se produce esta determinación, el Tribunal Warren y Brennan, después, y entonces, cómo se hacían estos ejercicios, y se concluyó, pues finalmente usted es un sujeto con una gran exposición pública, ministro de culto religioso, y vale que tenga que una margen de tolerancia más amplio en lo que se corresponde a su vida privada, a su imagen,
precisamente por esa exposición. Entonces, la mayoría del público está interesado en saber cuál es el comportamiento de un sujeto con una gran exposición, como es un nicho de culto religioso, y sobre todo precisamente porque a través de estas conductas pues se denuncian situaciones. En este caso era la cuestión de que se estaba denunciando un comportamiento inadmisible desde una perspectiva crítica. También recuerdo otro caso que fue aquel en donde una situación más o menos similar del actual monarca de España, junto con Leticia, donde también aparecían en un periódico teniendo relaciones sexuales y decían, lo más próximo que ha realizado y que se parece a un trabajo es precisamente esta actividad, ¿no? Y entonces también se fue al Tribunal Constitucional Español con las consabidas consecuencias de que pues, precisamente tenía que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y así varios casos, ustedes recordarán que sería el tema de nuestra próxima charla el día de mañana, también en el caso del Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, si hay algún planteamiento, pues adelante, y si no, pues bueno, aquí nos podríamos detener, ¿no? ¿Sí? ¿Algún cuestionamiento, alguna pregunta? Bueno, si no es así, pues los convoco a nuestra próxima reunión el día de mañana y pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, maestro, compañeras, compañeros. Hasta